¿Cómo va a ser eso? Yo soy incapaz de hacer sufrir a mis alumnos. No, no, no. No digan eso. Después, ¿qué van a pensar de mí? No, muchachos, Acuérdate que usted nos ha enseñado de la manera que nos responden, de la forma sarcástica, así lo sentí. cada quien interpreta, cada quien interpreta. Es Mientras yo no tenga mi risa sarcástica como el señor Burns, ya sabrán. Ajá. Pero bueno. Pero si hasta se agarró la manita, profe. Sí, está bien. Está bien. Tienes un punto por eso, tienes razón. Bueno, no lo voy a negar, está bien. Bueno, pues contra viento y marea tenemos nosotros, pues el miércoles tenemos nosotros nuestra clase de teoría psicológica 2. Híjole, yo tengo, o sea, así, ¿cuántos exámenes tienen el 20? ¿O soy el único con que tienen ese día? Es el único, profe. Es Ay, el único. dichosos de ustedes, porque yo tengo que aplicar 3 exámenes ese mismo día. Ay, pero bueno, ni modos. Son gajes del oficio. Bien, vamos a avanzar con el tema que estábamos comentando con nuestro compañero, es Misael. Hasta el momento, por ejemplo, hemos estado viendo algunos principios con respecto a la teoría del existencialismo de Sartre. Bien. ¿En qué nos habíamos quedado? Nada más, ahorita nada más voy a retroalimentar. Voy a compartir la presentación de nuestro compañero y nada más vamos a retroalimentar algunos aspectos para tratar de terminar el día de hoy. Esa es la intención de hoy. Y pues hasta donde lleguemos, pues llegará pues ahora sí que el examen. Este, pero les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren ustedes primero? La mala. La La mala. Mala. muy mala. La mala es que no es un examen de conocimientos teóricos. ¿Ahora quieren escuchar la buena? Sí. Sí, maestro. Sí. Bueno, a lo mejor tampoco sea tan buena. No van a hacer preguntas, sino analizar una hermosísima película desde 3 diferentes perspectivas. Y ese va a ser su examen. Y el día del examen lo vamos a hacer de una forma más interesante. ¿Ok? Porque vamos a hacer ese día, vamos a hacer como una pequeña discusión. Vamos a hacer como un pequeño debate y le voy a ir preguntando a cada uno. Así que va a ser en base al trabajo que obviamente voy a revisar para que no se me estén matando tanto, sino la única situación es que vamos a estar revisando. Les voy a mandar una película, la van a analizar y les voy a pedir que hagan el análisis de acuerdo a los teóricos que les voy a pedir, que no son tan complicados. Y la situación interesante es que vamos a discutir ya es después a la hora del examen. Tenemos una hora y tenemos suficiente tiempo para el examen
para poder discutir las diferentes perspectivas y le voy a ir preguntando a cada uno de acuerdo a qué pensó con respecto a las diferentes escenas de esa película y tienen que defender su punto. Y lo interesante, para hacerlo más interesante, es que de alguna otra forma tienen que van a escuchar a sus compañeros y tienen que debatir si están de acuerdo o no y tienen que debatir en este aspecto el día del examen prácticamente oral, porque así lo voy a dividir. 50% va a ser lo que pongan en su análisis y el otro 50% lo que discutamos ese día. ¿Sí entendieron la dinámica? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno. ¿Cómo 50%? ¿Qué? ¿Y 50% te cuál vas es a el otro? hacer tu análisis de película de acuerdo a los teóricos que te voy a encargar que lo analices. Bien redactado. Ese es el 50% de tu calificación de tu examen. Ok, Y gracias. el otro 50 es que lo vas a tener que defender ante tus demás compañeros el día del examen. Que va a ser el otro 50 es oral. Es sencillo porque simplemente es defender argumentativamente tu punto de vista desde la perspectiva que yo te lo estoy planteando. Esa es hasta cierto punto una buena noticia porque no me ya lo estaba revisando y para qué les pongo un montón de exámenes con preguntas rebuscadas si mejor quiero ver cómo están ustedes al momento de poder hacer análisis y poder defender pues sus puntos de vista y de alguna otra forma los estoy preparando para la vida el día de mañana que ustedes hagan un dictamen psicológico, hagan un psicodiagnóstico y lo tengan que defender para que sientan lo que es bueno amar a Dios en tierra ajena y eso les va a ayudar el día de mañana, lo hago por su bien y al mismo tiempo estoy evaluando el aspecto argumentativo por parte de ustedes. ¿Qué les parece la propuesta? De miedo, pero interesante. Mm. Ah, van a ver que se van a divertir. Lo importante ¿y por qué lo hago de esta forma? Porque a lo mejor así sea un poco más rico de que podamos ir avanzando con esto. Sobre todo estos temas que son demasiado teóricos, demasiado rompecráneos y a lo mejor pudiendo discutirlo entre y así yo veo, por ejemplo, qué tanto hemos avanzado con respecto a la teoría. Recuerden que solo hemos visto cuestiones técnicas. Ahora lo interesante es que ustedes puedan hacer análisis desde las perspectivas filosóficas que hasta el momento hemos visto. Ok, es un primer ensayo y vamos a ver cómo nos resulta. Bueno, vamos a comenzar para que no nos gane el tiempo. Nada más estoy esperando que cargue. Ok. Bien. Ya habíamos visto algunos puntos con respecto a lo que nos está comentando nuestro compañero, la conciencia prereflexiva y la conciencia reflexiva. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la conciencia reflexiva y la conciencia prereflexiva?
Hola, ¿me escucha? Sí, maestro. Oye, aparece, dice, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Sí vieron, sí se aparece la presentación? No, no se ve nada. Ah, A mí no. ok. Creo que hubo un problema con esto. A ver, voy a volver a checarlo porque me mandó un mensaje ahorita de una falla con esto. Vamos a dejar de compartir, vamos a volver a intentarlo. A ver si se arregla ahorita otra vez. Ahora sí ya lo ven. No, no se ve nada. Ok. Puedes compartirlo mejor porque creo que tengo fallas yo. Ya se ve, maestro. Ya se ve, ya se ve. Ah, bueno. Ya se ve. Perfecto. Ya me estaba asustando de que estuviera mal mi compu. Bueno. Entonces, que estaba preguntándoles con respecto a lo que esto que hablábamos de la conciencia prereflexiva y la conciencia reflexiva. ¿Sí se entendió este aspecto de qué es conciencia prereflexiva y qué es conciencia reflexiva? ¿Sí o no? Sí. Ok, bien. No, maestro. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Ok, bien. Lo voy a tratar de explicar en el pizarrón. Voy a dejar de compartir. ¿Sale? Bien. ¿Me están viendo? ¿Me ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, maestro. Bueno, Sí. vamos al pizarrón para que yo se los explique. Mis niños. Ok. Sabemos nosotros que la conciencia prereflexiva. Ahorita no voy a ver mensajes porque después me atraso. Pero después, ahorita lo checo. Bien. La conciencia prereflexiva. Ok. Una conciencia prereflexiva simplemente me va a determinar, por ejemplo, un aspecto particular. Y esto es lo que yo veo, oigo, escucho, etcétera. Bien, esto sería la cuestión de lo que llamaríamos yo como conciencia prereflexiva. ¿Correcto? Este es el primer punto que yo tengo que estar tomando en cuenta. Bien, todos lo ven, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo en el pizarrón. Sí. Maestro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Ahora,
Por el otro lado, lo que llamaríamos nosotros con lo que es la conciencia reflexiva, la conciencia reflexiva es la conciencia reflexiva. Simplemente voy a determinar en pocas palabras qué pienso de esto. Sabemos que de alguna otra forma cuando hablamos de la conciencia reflexiva vamos a estar de alguna otra forma determinando este tipo de características. Esta característica de la conciencia reflexiva simplemente va a determinar el aspecto de senso-percepción. Yo veo algo, ¿ok? Yo escucho algo. Entonces, este es un aspecto de la conciencia prereflexiva. No puede haber una conciencia reflexiva sin que yo no tenga en cuenta de que algo vi, algo escuché, algo sentí. Y lo que yo piense de lo que oiga, vea, escuche, sienta, etcétera, eso es mi conciencia reflexiva, ¿sí? En este aspecto sabemos que cuál es el punto principal de Sartre. Nada viene de la nada. Todo tiene un fundamento o todo va a partir de algo. Tú no puedes establecer una conciencia de algo sin que antes hayas determinado que vistes, oíste o escuchaste algo. Esto es algo importante que nos tiene que quedar claro. Las personas que normalmente, por ejemplo, dicen de tener una conciencia reflexiva, no pueden sacarse las cosas de la manga, ¿sí? Esto es desde la perspectiva sartreana, así lo maneja, ¿sí? Si yo veo, oigo, escucho y siento algo, ese va a ser mi fundamento para después describir qué pienso de ello o que de alguna otra forma en mi conciencia reflexiva es determinar, por ejemplo, de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando, yo me percato qué pienso acerca sobre esto, ¿sí? De allí es en donde determinamos que, por ejemplo, que si hay un aspecto, un fallo desde el aspecto de la conciencia prereflexiva, la conciencia reflexiva me va a determinar una conclusión, una suposición, una inferencia con respecto a lo que supuestamente vi, escuché o sentí. Recordemos que este principio de la conciencia reflexiva, prereflexiva y reflexiva es una base para determinar lo que existe de lo que no existe, de lo que tiene un fundamento de lo que no lo tiene. ¿Sí se está comprendiendo este aspecto o tienen ustedes algún comentario o alguna duda? ¿Cómo lo ven? En otras palabras, sería de acuerdo a la información que obtengamos del exterior, nosotros vamos a tener ya una conceptualización propia, Puede ya ser, bien reflexionado. puede ser del exterior o puede ser de tu interior, ¿sí? En este aspecto, esta conciencia reflexiva requiere el uso de todos de tus 7 sentidos, por así decirlo, porque recordemos que son 5 estereoceptivos y 2 interoceptivos. O es ese aspecto o en palabras que se entiendan, tenemos 5 sentidos externos que nos conectan con la realidad externa
y sí, y dos sentidos que me conectan con mi realidad interna. Uno es el sentido del equilibrio a nivel interno y el otro interno es mi sentido de la propiocepción, que es la descripción o cómo yo me siento por dentro. Y esto es algo que ya habíamos visto en otras clases. Y esto es lo interesante, porque no es yo veo, oigo, escucho. ¿Por qué puse etcétera? Porque a veces yo puedo sentir cosas, no simplemente por el tacto, sino de forma interna. Y en este aspecto, ese va a ser mi parámetro para después determinar la conciencia reflexiva. Es como puedes, por ejemplo, no puedes sentir que estás enamorado a través de cuestiones externas. Esa es una experiencia de tipo interna, de tipo propioceptiva, a través de los cambios que tú puedes identificar en ti, que después te llevan a una conciencia reflexiva. Eso desde el punto de vista sartreano, a decir qué piensas acerca de por qué te sientes diferente. No sé si queda claro, un poco más claro este aspecto. Sí. Ok, ese es un punto importante. Bien, después tenemos nosotros que el ser en sí, dice, rechaza un dualismo entre apariencia y realidad. Dice, sostiene, a ver, se los voy a compartir ahorita para que lo puedan estar checando. Ok, estos conceptos, recuerden, lo que tratan es determinar un concepto de conciencia con respecto a la existencia. Más que nada, la mayoría de lo que vamos a estar viendo con Sartre es una conciencia de la existencia, de lo que existe, de lo que no. ¿Ok? Ahora, ya volvimos nosotros a lo que es, en este caso, la presentación. Dice, el ser en sí de Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y realidad. Sostiene que la cosa es la totalidad de las apariencias. Dice, si quitamos lo que en la cosa es debido a la conciencia que le confiere la esencia que lo constituye y no en tal otra cosa, en la cosa solo queda el ser en sí. En este aspecto habíamos dicho un punto y les había comentado solamente para que nos quede claro. Bien, la realidad y las apariencias no pueden ir por separados. ¿A qué se refiere el proceso de dualismo? Si habían escuchado lo que es el tema del dualismo de René Descartes anteriormente, ¿sí o no? Sí. Ok. Quiero explicar este aspecto del dualismo porque muchas veces, por ejemplo, hay muchas concepciones cerradas con respecto a esto. El tema o el concepto de dualismo determina que son dos cosas que existen en la realidad, pero que hasta cierto punto son irreconciliables. Por eso es que Sartre habla de que rechaza un dualismo entre apariencia y realidad. En este aspecto no están separados lo que son los aspectos de las apariencias con respecto a la realidad. No son dos realidades, no son dos cuestiones que no se pueden mezclar, no es agua y aceite, sino que una forma parte de la otra en un sentido homogéneo. De allí es donde determina que por ejemplo, que es una totalidad.
y sostiene que la cosa es la totalidad de las apariencias. En este aspecto no podemos de alguna otra forma separar o desmembrar o dividir la realidad o las apariencias, sino que lo que nosotros debemos integrar es que son una sola. Por eso dice que si quitamos lo que en la cosa es debido a la conciencia, que le confiere la esencia, que le constituye en tal cosa y no en tal otra. En este sentido, este juego de palabras nos lleva a decir, el punto es que todo lo que existe en la realidad es así. En este aspecto, la realidad no puede tener matices, no puede tener variantes, no puede haber multiversos en nuestra realidad. Lo que ves con respecto a la realidad, eso es y nada más. ¿Sí? De acuerdo a esta perspectiva del ser en sí, vamos a determinar que la naturaleza de las cosas o de la existencia o de quién es una persona, no podemos decir el ser en sí, por ejemplo, no podemos decir que una persona es medio mentirosa y medio honesta. O es honesta o es mentirosa. O es confiable o no es digna de ser confiable. No existen puntos medios desde el existencialismo sartreano, ¿sí? Esto es algo que tiene que quedar en claro, que el ser en sí conserva el aspecto de tu esencia, la esencia de la persona de quien tú eres. Eso va a determinar todo lo que determina tu realidad. Si tú ves la vida negativa, es porque eres negativo en tu interior. O sea, en este aspecto, por ejemplo, aquí es en donde diría Sartre, si dices que siempre has tenido mala suerte, Sartre diría, no, es que no tienes mala suerte, es que haces malas cosas y por eso las cosas nunca te salen. Porque tu esencia no está a hacer las cosas bien y como tu esencia no está a hacer las cosas bien, por eso nada te sale bien. Porque no está en tu esencia y de acuerdo a tus apariencias y a tu realidad, no puedes negar y decir, ah, es que las personas me engañan. Ok. Es que tú has buscado personas que te engañen. Es que las personas no sé por qué son malas conmigo. Es que tú provocas que las personas o atraes personas malas a tu vida. Es bastante crudo en ese aspecto. Y en este aspecto es que el ser en sí determina a una persona no solo por el aspecto de la realidad que vive o por las apariencias o lo que vemos a través de ella, sino que su esencia determina todo lo que es su ser. ¿Sí? No tiene dos caras. Ese aspecto cuando decimos, ah, es que esa persona tiene dos caras, no, esa persona es deshonesta y punto. Esa es su esencia y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si es, y ahí es en donde viene un principio existencialista que se traduce en el conocimiento de la naturaleza humana. Si habla mal de su mejor amigo,
contigo, ¿qué te esperas? También va a hablar mal de ti y a tus espaldas. Eso diría Sartre. Por ejemplo, es como cuando ustedes chicas saben los antecedentes de un novio y dicen, ah, pues no, pues es que era muy mujeriego. Y dicen, ah, no, pues conmigo va a ser diferente. Y diría Sartre, no, no, no. Si su esencia es ser mujeriego, lo va a hacer contigo y lo va a hacer con la de 14ª que se le atraviese en el camino. ¿Sí me explico con respecto a la esencia del ser en sí? ¿O les queda alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Muy bien. Ok. Vamos con el siguiente tema. Te escuchamos, Misael. Sí. Bueno, ahora Sartre también nos menciona otro punto importante que es el ser para sí. Nos dice que si toda conciencia es conciencia del ser como del aparecer, la conciencia es distinta del ser, no ser o nada, y surge de una negación del ser en sí. Por lo tanto, el ser para sí, separado del ser, es radicalmente libre. El hombre es el no ya hecho, el que se hace a sí mismo. ¿Qué significa Eso eso? nos menciona un poco lo que como al principio vimos, que aquí habla más sobre las personas que, o bueno, sí, los seres humanos que tenemos conciencia, que no somos un ser para sí, sino que somos un ser para sí y que nosotros nos vamos a ir construyendo a nosotros mismos. Somos libres de irnos construyendo. Ok, perfecto. Sigamos. También nos dice el ser para otro. Sartre defiende que mi yo revela la indubitable presencia del otro en la relación, en que el otro se me da no como objeto, sino como un sujeto. Esta habla más de nuestra percepción hacia los demás, que nos rodean nuestro exterior y la relación que tenemos con los demás. Que no los tomamos como objetos, sino que sabemos que son seres conscientes al igual que nosotros. Ok. Ese es en el supuesto de que así debería de ser. Ese es el supuesto o el aspecto ideal del existencialismo. En pocas palabras, nadie nos pertenece y no le pertenecemos a nadie porque no somos objetos. ¿Sí? De allí es un principio básico en el ser para el otro, en el decir, es que es mi novio, no es tu novio. Son una pareja, pero no te pertenece porque no es una cosa, no es una bufanda, no es una falda, no es una mochila, no es un cosmético, es una persona. ¿Sí? Entonces trátalo como sujeto. Y la naturaleza de un sujeto es que tiene una conciencia que es distinta del ser para sí. En este aspecto interesante con respecto, cuando tú determinas que hay el aspecto del ser para sí, que cada quien se construye a sí mismo, entonces determinas que no tienes ninguna injerencia en la naturaleza del otro. ¿Sí? Y que el ser para otro, tienes que entender que la persona es así. Y no porque no calce con las condiciones de tu ideal, es que la persona está mal. Porque al fin y al cabo, cuando, y quiero determinar, por ejemplo, cuando dice la situación de por lo tanto, el para sí, separado del ser, es radicalmente libre.
En este aspecto, ¿qué significa el para sí? No es lo mismo el hecho eh, de poder decir algo de ti mismo a vivirlo, ¿sí? Lo interesante es cuando tú, en tu esencia de tu ser, eres una persona completa y no hay incongruencias, es que has alcanzado la totalidad de tu ser y eres radicalmente libre de lo que existe a tu alrededor. Cuando tú puedes reconocer al otro como un ser, un sujeto con características individuales, vas a dejar de tener problemas y conflictos con esa persona. Porque la mayoría de los conflictos, según el existencialismo sartreano, es en negar la existencia del otro. ¿Y cómo me dirán, cómo que negar la existencia del otro? Sí, si tú entiendes que la existencia del otro no está en función de lo que tú creas que es correcto o lo que tú creas que está bien, vas a determinar que el otro existe, ¿sí? Mientras lo que tú haces es negar su propia existencia. No porque no lo puedas tocar, no lo puedas sentir, sino porque no puedes aceptar su esencia. Cuando reconoces la esencia del otro, reconoces la existencia y es el ser para otro, ¿sí? En el que determinas que no es un objeto que es manipulable, moldeable, es para que esté al servicio de tus caprichos, sino que funciona de forma independiente. Y en ese momento estás afirmando la existencia del otro. ¿Sí queda comprendido este aspecto? ¿O tienen dudas? No. Ok, bien. Bueno, son seres de luz inteligentes. Me agrada eso. Va a estar bueno Es cuando... más o menos de lo que habla Simone, de lo que habla Simone, la mujer de la que habló en la clase pasada, ¿no? Simone de Beauvoir. De Así Beauvoir. es, así es. Más o menos. Ahora te seguimos escuchando, Misael. Ok. Y pues ya como último punto importante de los que él menciona en su teoría, tenemos que bueno, ya mencionamos que él era ateo, se basaba mucho en esta perspectiva atea, y él habla del ateísmo y de los valores. Él decía que la existencia de Dios es imposible, ya que el propio concepto de Dios es contradictorio, pues sería el en sí para sí logrado. Por lo tanto, él decía que si Dios no existe, él no ha creado al hombre, según una idea que fije su esencia, por lo que el hombre se encuentra en su radical libertad y decía que ese ateísmo tiene una consecuencia ética, ya que él afirma que los valores dependen eternamente del hombre y son creación de él y de nadie más. Ok. ¿Puedes explicar este punto, Misael? Sí, bueno, pues Sartre pues nos decía pues, bueno, él nos decía que nosotros los hombres veníamos al mundo sin un propósito y que pues nadie nos creó desde su perspectiva, ¿no? Él decía que no existe Dios, pero que éramos libres de elegir nuestro propio propósito en la vida. Y pues también se basa mucho en esta parte que vimos de René Descartes, que existimos y luego elegimos. Bueno, pero Sartre decía que existimos y luego elegimos nuestro propio propósito en la vida y nosotros nos vamos creando nuestra propia esencia. Ok, muy bien. Pero, ¿qué decía? Pero con respecto a este tema de Dios, ¿por qué dice eso?
¿Y saben exactamente cuál es la premisa o cuál es el punto por el cual está diciendo eso en específico? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí o no? No. Ok. Lo interesante de esto, lo interesante de este punto, y quiero puntualizarlo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo que él está tratando de debatir desde su punto de vista es, ya entendemos nosotros la naturaleza con respecto de lo que es lo que es la naturaleza del ser y lo que es en sí y para sí. Él estaba en contra de esa cuestión de Dios, sobre todo con respecto a un aspecto importante de una de las premisas básicas del propósito del hombre desde la concepción deísta o la concepción cristiana o la concepción monoteísta. Sobre todo está basado en uno de los evangelios y en un versículo en especial que según me acuerdo que era Juan 1:3, en el que decía que por él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, dominios y no visibles, etcétera. ¿Sí? Por él fueron creados por él, para él, y por él también fueron creados los hombres. En ese aspecto, lo interesante aquí es que él con su teoría está debatiendo de que no puede ser de que alguien que haya creado, se haya creado a sí mismo, haya creado cosas para él, porque de alguna otra forma, donde empieza supuestamente la persona de Dios y donde empieza la naturaleza de la creación, porque de ahí una cosa, por ejemplo, en ese aspecto, por eso dice que para él ese versículo bíblico es contradictorio, ¿sí? Pues dice, pues sería él en sí para sí logrado. En este aspecto lo que estaba tratando de comentar es realmente si es tan todopoderoso, ¿por qué necesita de la atención del hombre si es todopoderoso? Entonces, lo que él supone es que nosotros, según Sartre, hemos creado la existencia de él y que nosotros construimos la idea de Dios en base a lo que necesitamos alcanzar con respecto a la esencia pura de lo que llamamos el ser perfecto. Y de allí establece Sartre que como no tenemos nosotros una sola definición de naturaleza humana, entonces no existe un modelo único de ser humano en la Tierra, entonces no puede existir un solo modelo de Dios, porque si existiera Dios, fuera un solo modelo, y ese modelo sería a imagen de Él, y no hubieran tantas religiones. Porque si Dios es todopoderoso, ¿cómo permitiría que existieran otros tipos de fe u otro tipo de concepciones? En esta cuestión es en donde determina que, por tanto, para él Dios no existe. Dice, porque no ha creado el hombre según la idea que fije su esencia. En este aspecto,
si la esencia de Dios viviera en nosotros, desde la perspectiva de Sartre, nosotros viviríamos y actuaríamos en semejanza, equidad e igualdad a Él. Pero como no existe una sola idea de Dios y cada quien la crea, y más que nada la evidencia según que él define es por lo que el hombre se encuentra con su radical libertad de poder vivir como él le plazca. Porque si nosotros de verdad dependiéramos de la idea de Dios, Él no nos permitiría vivir la vida como nosotros querramos, porque le perteneceríamos a Él. Pero la evidencia demuestra en la realidad de que cada quien vive como quiere y construye su idea de Dios como quiere. Entonces Él define que Dios no existe porque Él es una idea creada en la mente de un hombre o de un grupo de hombres. Entonces dice, este ateísmo tiene como consecuencia una consecuencia ética. Sartre afirma que los valores, vean, dependen enteramente de el hombre y son creación suya. En este aspecto, la conducta ética no está en función de lo que un Dios diga, sino lo que dicte el ser humano. Y la evidencia desde los libros de Sartre decía de que si la ética fuera inmutable, no fuera cambiante, tendríamos los mismos valores de hace 2000 años, pero la evidencia dice que los valores han ido cambiando a lo largo de la existencia, y por lo cual llegamos a la conclusión que tampoco es totalmente inmutable lo moral, lo ético y lo legal, y por lo cual son creaciones de Dios y no dependemos de Él. Y la idea y la persona de Dios la hemos creado según Él, conforme han ido cambiando las sociedades, y por lo cual en sí Dios solo es una idea. Pero en sentido de realidad y en sentido de esencia, él argumenta que no existe. ¿Qué opinan ustedes? Cada quien va a opinar a su creencia, y Ajá. es irónico porque el hecho de que si Dios no existe, y Dios no existe porque según permite otras religiones desde tiempos pasados, o desde que, si no me equivoco, Moisés sacó a su ejército, vamos a llamarlo, de las manos de los israelitas, creo, ya se rebelaban cuando llegaron a su tierra. Entonces desde antes ellos, por el hecho de hacer esa revelación, fue como van creando sus propias ideologías. Entonces no es como de que no es el hecho de que si Dios no existe lo permite, o sea, Dios va a permitir obviamente muchísimas cosas, o tal vez no lo permite, cada quien hace cosas, pero ya de acuerdo a, o sea, sí que viene siendo parte también de la ética, de los mandamientos, de la moral como personas, y la misma religión, si vamos a ponerlos en pie o no. Ok, sí, bien. ¿Qué piensas? ¿Qué piensan los demás del salón? Antes de que se termine mis 2 minutos. ¿Alguien más quiero escuchar antes de pasar al siguiente link? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿O qué opinan de lo que él No está sé. diciendo? ¿Sí escuchó? Sí, bueno, pues como comentaba que Sartre decía que, o sea, si cada
cada persona o cada civilización tiene una idea de Dios, significa que no, o sea, si es todopoderoso, significa que no existe entonces, pero pues es como las personas, ¿no? Todos tenemos cierto cosa, un concepto diferente de una persona, pero no, eso no significa que tampoco, o sea, que no exista. Así que pues, eso sería otro punto. Mm, ok, ok. Muy bien, me interesa tu punto de vista y es bastante bueno. Es como decir, por ejemplo, antes de que se me termine la hora, por ejemplo, las personas como cuando dicen, es que Dios no existe, ok. Entonces, hay una vez, podemos decir, los barberos no existen. ¿Por qué? Porque el señor que está allá está todo peludo y está lleno de barba. Ah, y como veo que él está, pues Dios no existe. Ah, y dicen, no, existen los barberos, solo que hay gente que no va a la peluquería o a la barbería para arreglarse. Ah, sería un punto interesante. Lo interesante de esto es que esta perspectiva que nos plantea del aspecto existencialista sartreano, ¿por qué era importante que nosotros los estuviéramos checando? Porque el aspecto radical de la libertad define la libre creencia de cada quien, pero no está atado a un concepto particular, sino a un concepto individual del sujeto. Y eso es lo que de alguna otra forma les ayudaría a ustedes a entender por qué algunas personas, por ejemplo, parece que suelen ser hasta cierto tiempo un poco individualistas. Si alguien siguiera la perspectiva filosófica de Sartre, fácilmente puede decir, por ejemplo, y aquí es en donde voy a plantearles una pregunta en el segundo link. Y quiero que la piensen. ¿Qué sentirían ustedes en sentido hipotético y filosófico si creyeran que de verdad no hay Dios y no hay preceptos morales establecidos por lo que es la tradición judio-cristiana? ¿Cómo se sentirían el hecho de que hipotéticamente esa fuera una realidad y que solamente fuera una idea? ¿Cómo se sentirían ustedes ante la idea de que no hay infierno? Si bien no hay cielo, no hay infierno, no hay pecado, no hay condenación. ¿Cómo se sentirían ustedes y cómo creen que sería su vida si siguieran esta perspectiva con respecto específicamente al ateísmo y a los valores? Me lo responden en el siguiente link que vamos a estar manejando. ¿Correcto? Piénsenlo ahorita. Piénsenlo ahorita. Para que al ratito ahorita que termine este link, me lo resuelvan. Voy a cerrar este link y continuamos en el siguiente y quiero escuchar sus opiniones con respecto a esto.
Muy bien. Ya regresamos ahora y estamos en el otro link. Ya estamos en la otra media hora. Ahora sí. Quiero escuchar opiniones. ¿Quién se anima? Oh, no se peleen. ¿Puedes repetir la pregunta, Ok, profe, por bien. La perspectiva que nos trae en este aspecto ya es Sartre con respecto a su postura de cómo explica el ateísmo desde el aspecto filosófico existencialista. ¿Cómo creen que sería su vida de ustedes hipotéticamente si siguieran ese pensamiento ateo y ese pensamiento con respecto a que cada quien crea sus propios valores y que no hay ni cielo, pero tampoco hay infierno? ¿Cómo creen que sería su vida o cómo creen que se sentirían? ¿Cómo sería su sentido de existencia? Pues yo opino que, bueno, que una persona que ha creído toda su vida en Dios y que pues obviamente pues ha creído hablar con él, hacerle peticiones, confiar en que responde ciertas cosas, ¿no? Que uno le pregunta y saber así a ciencia cierta que no existe Dios, sí sería un shock pues muy fuerte porque pues ajá, pues o sea, te vas a quedar así como de que, ¿y con quién estaba hablando? O sea, todo lo creé yo, no, no realmente me dirigía a alguien, ¿no? O sea, no realmente estaba siguiendo el propósito de Dios, sino que era yo misma, ¿no? La que pues se formaba las ideas y pues seguía ciertas cosas, ¿no? Porque pues igual cuando creemos hablar con Dios, ¿no? Pues dejamos ciertas cosas, ¿no? Y hasta nos llegan a doler, ¿no? O sea, ciertas cosas que tenemos que elegir. Y pues sí, creo que sí sería muy de shock. Ok, bien. Ok, muy bien. Quiero, a ver, Aceret, ¿tú cómo sería tu vida? Justo le iba a pedir la palabra. Bueno, yo creo, a mi punto de vista y a mi parecer, que no sé, bueno, mi familia acostumbra mucho de que si vas a salir, encomiéndate a Dios, que reza para dormir, para que no tengas pesadillas y todo eso, ¿no? O sea, sí somos un poco en esa parte, digamos, devota, creyentes, más que nada. Y no sé, yo creo que saldría con más miedo, ¿no? Porque siempre he vivido con la idea de que el sentir y la idea de que, no, pues salgo y me encomiendo a Dios, me persino y Dios me cuida, ¿no? Y al decir que no existe, que no está, que es algo irreal, es como que, bueno, ¿y ahora quién me va a cuidar? O ahora que, o sea, tendría más el temor de, y luego si me muero, ¿qué hay después? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar? O sea, son muchas dudas que que surgen. El simplemente pensar qué pasaría si no existiera. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y qué pasaría contigo, Misael? Ahora, ya hemos escuchado compañeros. Quiero escuchar ahora la voz de un varón. ¿Cómo sería tu vida? Hipotéticamente, si siguieras lo que dice Pues, Sartre. pues al igual que Aceret, igual tengo una familia que pues es desde cuna cristiana y pues no sé, yo creo que o sea, hipotéticamente si esto fuera cierto que no existiera,
pues creo que nos pondría a pensar muchas cosas, ¿no? O sea, de mi parte sí, porque estamos acostumbrados, nos criaron con, ok, lo principal es la obediencia, ¿no? Obedecer lo que dice. Y pues aquí, pues si no existiera, ¿a quién obedeceríamos? ¿Qué haríamos ahora que sigue, ¿no? Porque pues siento que para muchos obedecer es fácil, es cómodo, ¿no? Estar ahí. Pero si tienes esta libertad, ¿qué haríamos con esa libertad? Ya no seríamos las mismas personas, cambiaríamos mucho. Ujú. Ok, bien, perfecto. Sí. Lo interesante de esto es, por ejemplo, que hay personas que siguen esta perspectiva de vida. ¿Conocen a gente que tenga esta perspectiva de vida? ¿Sí o no? Sí, ¿Y y más o menos cómo llevan su vida? No sé. pues de- sí, libre. Pues, bueno, a las personas que me ha tocado conocer así, pues hasta cierto punto no tienen como que, o sea, tienen otra perspectiva de moralidad, ¿no? Pues sí, básicamente. pero tú Sí. las ves tristes, las ves mal, ¿cómo las ves? No, no, tristes, no. Al contrario, pues bueno, solamente cuando escuchan algo sobre Dios, pues sí, como que hacen caras y así, pero no, están bien, muy felices. Es eso interesante. Lo interesante de esto es, por eso es que la mayoría de las veces pareciera, no es que pareciera, pero de alguna otra forma por eso es de que el enfoque existencialista de Sartre, hasta desde los años 60 hasta ahorita, tiene tanto impacto y tanto valor como la escuela psicológica de psicodinámica de Sigmund Freud. No podemos hablar de lo que es la nueva perspectiva del entendimiento de la psique humana sin hablar de Sartre. Por eso era importante hablar de él. ¿Ok? Pero pues cuando llegamos a este punto, y este es el punto normalmente que yo quería que llegáramos, poder analizarlo, porque pues obviamente eh, aquí es en donde algunas personas han dicho, pues no, pues lo que dice Sartre es lógico, ¿no? Pues sí tiene sentido, pero aquí la valoración es cómo lleva el aspecto de su existencia a las personas, ¿sí? De ahí es que supuestamente de lo que él vende Sartre es que hasta que tú te puedas liberar de lo que son las cuestiones éticas impuestas por la sociedad y la idea de un Dios judío-cristiano, hasta que tú no te puedas liberar según lo que él plantea, no serás radicalmente libre, no serás completamente libre. ¿Qué tal? Y seguimos sobre ese punto. Te seguimos escuchando, Misael. Sí, aquí pues nos sigue hablando de su existencialismo ateo, ¿no? Pues nos dice, en términos de la existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas del pensamiento existencialista, pero vamos a hablar del existencialismo ateo representado por Sartre. Bueno, su existencialismo ateo es un tipo de existencialismo que difiere fuerte y claramente de las obras existencialistas cristianas del otro autor, Soren Kierkegaard, Sí. y se desarrolla en un contexto y punto de vista ateo. Es Ok. todo lo contrario al otro autor. Bueno, dentro de su existencialismo, él escribió una novela que se llama La náusea,
Y en varios aspectos de esta novela, él manifiesta este ateísmo, ¿no? Y él habla de un investigador que él llama Anthony, creo, y se desarrolla en un pueblo francés donde se vuelve consciente del hecho de que la naturaleza, así como cada objeto inanimado, es totalmente diferente hacia él. Y pues bueno, aquí pues básicamente nos habla de una obra donde él representa y manifiesta su ateísmo y esta parte del existencialismo ateo. Ujú. Lo interesante de esta obra, que yo los reto a que puedan conseguir la obra, eh, tienes que tener bastante estómago por lo que vas a leer, no porque sea crudo, sino por la forma en la que esta novela te va llevando. Realmente el aspecto de su novela La náusea. ¿Saben si sabes, Misael, por qué se llama La náusea? La, pe- la, No más, ¿no? Bueno, se llama La náusea porque normalmente la intención de esta novela es que vomites lo que te has tragado, metafóricamente hablando. En este aspecto, porque supuestamente te va llevando la obra para que vomites todo lo que de lo que te has aparentemente te has estado alimentando y de lo que te has ingerido o te has tragado sin meditar. Convenciones sociales, convenciones sociopolíticas, convenciones sobre todo de la idea de un Dios en donde no tiene supuestamente un contexto físico, una manifestación material que pueda ser constatado por medio de los sentidos, ¿sí? Y que pueda de alguna otra forma ser expuesta a valores metodológicos. Pero aparte, el aspecto interesante que dice que en esta obra se ven, además se ven externos, dice, a cualquier significado humano y que ningún humano puede ver nada significativo en las cosas que son inanimadas. En este aspecto, él declara de que no hay deidad en el aire, no hay deidad en el agua, no hay deidad en el sol. Es son solo manifestaciones de la naturaleza y que la naturaleza, eso es algo que está allí, pero que no hay un ser o un ente inteligente que conlleve la naturaleza de lo mismo. Y de alguna otra forma, por eso esta novela, la idea es que las personas al final del libro vomiten todo lo que se han tragado ideológica y metafóricamente de la sociedad. Incluso lo interesante de esto, por ejemplo, el hecho es que en el tiempo de Sartre, por ejemplo, no era concebible que una persona que se decía científico, que se decía literato, no pudiera considerar la idea de Dios, ¿sí? Y en ese tiempo recordemos que es un contrasistema y a través de la novela y de forma inteligente, de forma indirecta, trata de llevar al lector a la consideración de que a lo mejor hemos sido manipulados y engañados por las sociedades a creer en algo que no tiene un sustento. Esta obra sí se requiere bastante estómago porque según algunos que yo he escuchado que lo han leído, sí sacude muchos conceptos preconcebidos, sobre todo de la idea de Dios, y que lo expone de forma muy sutil, pero muy efectiva.
He escuchado gente que después de leer la obra, muchos han empezado a considerar su propia espiritualidad o su propio cristianismo o religión que lleven. He escuchado. Pero pues sí se requiere saber a lo que uno se va a meter con este libro. ¿Sí? Porque no tiene cuestiones graves, pero tiene cuestiones filosóficas profundas que pueden algunas personas que no estén bien sustentadas hacer que determinen o caigan en este existencialismo ateo. Ahora, vamos con el siguiente. Siguiente, te escuchamos, Misael. Bueno, también nos habla que el autor Sartre rechazó durante bastante tiempo la noción de, bueno, no sé leer, pero habla del inconsciente, particularmente la que fue planteada por Sigmund Freud. Nos argumenta que lo inconsciente no era un criterio característico del irracionalismo alemán y por lo tanto se oponía a una psicología que se basara en un irracionalismo. Bueno, entonces de ahí parte en Sartre para intentar un psicoanálisis racionalista, el que lo llamó psicoanálisis existencial, y de ahí se basó en una total autocrítica del sujeto hasta profundizar que eliminará la mala fe, que es un autoengaño, y bueno, basado principalmente en las racionalizaciones y por las cuales el sujeto pretende tranquilizarse y al tratarse precisamente de este tema de la fe, el individuo cree ciegamente en ellas sin cuestionarlas. Y pues él argumenta que un ser humano adulto no puede ni debe estar defendiendo sus defectos en hechos ocurridos durante su infancia, ya que eso es mala fe y falta de madurez. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto nos habla un poco de su punto de lo que él intentó en su psicoanálisis racionalista, ¿no? Esta parte que hizo el estudio con los adultos, pues él habla de la mala fe y que, bueno, se refiere más a esta parte igual de la introspección personal de las personas, ¿no? Y que no deberían estarse juzgando de cosas que ya ocurrieron o ya sucedieron, porque eso es lo que él denomina mala fe. Así es. Es que yo soy así porque mi papá me pegaba, diría Sartre. ¿Estás vivo? Ya eres un hombre, ya eres mayor. Déjate de estar quejando, eso ya pasó. Sigue adelante. O sea, eso ya quedó en el pasado. Avanza. Si bien puede reconocer que hay cuestiones del pasado que aún te siguen afectando, lo que él trata de hacer con el psicoanálisis existencial es determinar, ¿te sirve estar recordando lo que sucedió en el pasado? ¿Es funcional? ¿Estás gastando energía en algo que ya no tiene sentido? Ya pasó, supéralo, ya. En esta realidad ya no tienes problemas con tu papá, ya te llevas bien. ¿Por qué te quejas de cosas que pasaron cuando eras niño? Ya sucedió. Déjalo en el pasado, se acabó, pum, ya se acabó. Avanza. ¿Sí me explico? En pocas palabras. Y de alguna otra forma el aspecto de tranquilizarse es en algún momento lo que trata en algún momento el psicoanálisis existencial que nos trae Sartre es un punto básico, es determinar que te hagas responsable de lo que piensas de tu naturaleza. No cumples a tu papá de por qué eres así. Y que porque tu papá te enseñó a que seas un ladrón, tú vas a ser un ladrón. No, tú lo decidiste. Y está en tu naturaleza y en tu ser que tú seas una persona deshonesta. ¿Sí? Por eso es una total autocrítica del sujeto, que tiene que determinar, por ejemplo, que tú
te sientas cómodo, incluso echándole la culpa a otras personas o a otras situaciones de cosas que tú te debes de hacer responsable. ¿Sí? O que si eres una persona inmadura, no ya no tiene caso que te sigas echando la culpa a tus papás de que te dieron una mala educación. Si eres inmaduro, acepta que es porque te es cómodo ser inmaduro. No eres un discapacitado, no eres una persona que no pueda cambiar su existencia. De ahí está lo interesante de su psicoanálisis existencial, que determines, por ejemplo, tienes la capacidad y la forma discriminativa de reconocer que estás haciendo mal, pues cámbialo, hazlo. Pues es que lo que intenta de alguna otra forma Sartre es que las personas dejen de poner pretextos, que el pretexto se lo debemos mucho a todas las cosas que supuestamente desde la perspectiva de Freud él echaba dentro de algunas críticas que le hacía Freud, es que desde que existió la teoría psicodinámica de Freud, empezaron a surgir los pretextos y la gente se empezó a dejar de ser responsable de sus propios actos. Y le echaba la culpa a su pasado de por qué eran así. Y era muy cómodo decir que el papá, la mamá, el pasado, el inconsciente, para él no tenía ninguna cabida, porque eso era irracional. Y supuestamente si hablemos que somos seres pensantes, no podemos estar echando la culpa a todo mundo de todos nuestros problemas. Y si tenemos problemas, ¿de quién son los problemas? Son tuyos. Ah, bueno, entonces no estés metiendo a tantos problemas, a tantas personas en tus problemas porque son tuyos, tú resuélvelos. ¿Sí me explico en este aspecto? ¿O cómo lo ven? ¿Sí está quedando comprendido este aspecto? Sí, profe. Ok, bien. Ahora seguimos contigo antes de que se me termine mi hora. Sí, bueno, también nos habla aquí del psicoanálisis existencial. También dice que es una teoría que es por Sartre. Él habla de el ser y la nada, y este consiste en explicar lo que es el hombre a partir de una elección de ser y de las relaciones fundamentales, en lugar de recurrir a factores explicativos como la educación, el medio, la constitución fisiológica. Y en palabras de Sartre nos dice, es un método destinado a sacar a la luz como una forma rigurosamente objetiva la elección subjetiva por la cual cada persona se hace persona, es decir, se hace anunciar lo que ella misma es. Es un poco lo que decíamos hace ratito, ¿no? Pues lo que es la persona sin importar lo que haya ocurrido, su medio, su ambiente, su educación, las cosas que hayan ocurrido anteriormente. Bueno, y también menciona los principales puntos de este psicoanálisis. Por ejemplo, el principio del psicoanálisis es: el hombre es una totalidad y no una colección. El objetivo del psicoanálisis es descifrar los comportamientos empíricos del hombre, revelar lo que cada uno contiene y fijar dicho contenido conceptualmente. Y el psicoanálisis, su punto de partida es la experiencia que en todo momento es consciente. Su método comparativo es encontrar la revelación única de todas las conductas que expresan de manera diferente. Ok, seguimos avanzando. Ok, vale. A ver. Adelante. Bueno, y aquí nos habla un poco de la vida de Sartre. Ay. Se movió mesmo. ¿Ya no se ve? Sí, pero era la de arribita. Ok, ahí está.
Esa. Bueno, nos dice que durante la vida de Sartre él fue especialmente atacado, ¿no? Tanto por su idea como por su psicoanálisis, y lo denotaban de ateo y materialista, y queriendo presentar a Sartre como un amoral o inmoral. Y sin embargo, si nos damos cuenta y lo analizamos desde su perspectiva, él, de todos los pensadores existencialistas, es quizá el más moralista, o mejor dicho, el más eticista, ya que él, pues, normalmente nos habla mucho de la libertad, pero también de los valores y que debemos de aprender a utilizarlos desde nuestra perspectiva, pero sin dañar a los demás. Así es, efectivamente. Es más eticista. ¿Qué es eticista? Es una persona que se dedica más a las cuestiones éticas. No hay valor más ético que la responsabilidad y la corresponsabilidad. Y es lo que él trataba de fomentar. Siguiente. Y nos dice que en sus últimos años, después de que intentara su psicoanálisis que ya mencioné, él negaba lo inconsciente de la teoría de Freud por ser, lo decía él, como un cuño irracionalista alemán. Pero también nos dice que él se había equivocado, ¿no? Y que se había equivocado al rechazar de plano a lo inconsciente. Y él cayó en esta recapacitación que le hizo decir: de este modo, sin negar el comportamiento existencial en pos de la libertad humana, es que Sartre admitía como epílogo de su obra que no todo depende de la voluntad consciente de los sujetos, y mantuvo que el esfuerzo humano es en pos de la libertad de todos modos posible. Pues él, pues con el paso del tiempo, como que fue recapacitando de lo que mencionaba de la teoría de Freud, y al final dijo que pues que no todo va a depender siempre de la voluntad consciente de cada sujeto, como él decía al principio. Y pues nos dijo que el esfuerzo humano de la libertad es de todos modos posible en las personas. Sí, nada más hay que aclarar un aspecto por qué llegó después a tener algunos aspectos de coincidencia con Freud. Porque recuerden que durante ese tiempo también Freud estaba desarrollando sus teorías, estaba perfeccionándolas. Él tenía conflictos con la perspectiva de cómo había construido en un principio el inconsciente. Pero después, así como Sartre y Freud, de alguna otra forma fueron de alguna otra forma perfeccionando esos conceptos y llegaron a la conclusión de que no puede ser tan absoluto todo, sino que obviamente ya llegaron hasta el final a determinar que hay puntos que sí tienen que valorar. Ya casi por último, te escuchamos, Misael. Y pues también nos habla de su perspectiva de la nada. Él nos dice que esto es algo irrealista. Nos dice que es la destrucción de lo que ya está dado para crear nuestras propias nuevas realidades. Ante esto, cada ser humano tenemos un compromiso existencial con el prójimo, y aunque parezca contradictorio e incluso aporético, el compromiso existencial debe lograr la libertad de todos y cada uno de los seres humanos. De otro modo, la existencia humana carece de sentido. Eso es lo que mencionaba hace rato, que él, pues, desde cierto punto era más ético porque no pensaba siempre en una sola persona, sino en el bienestar de todos los seres humanos. Es lo que yo les había hablado con respecto a la responsabilidad y la corresponsabilidad. En este aspecto, el punto que él siempre que va a estar trabajando es el aspecto de la corresponsabilidad. En este aspecto de tener en cuenta que lo que yo haga siempre debo de pensar que va a tener una consecuencia para los demás. No pienso que nada más lo hago por mí. Si yo no pienso en el otro, desde esta perspectiva lo estoy tomando como un objeto. En este aspecto es tomar en cuenta que mis acciones y mis decisiones no solo me afectan a mí, sino también afectan al otro en la relación que establezco con el otro. ¿Sí me explico este punto? ¿Sí quedó claro un poco más
la perspectiva de Sartre, ¿sí o no? ¿Qué dicen antes de que se me termine por completo la hora? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, pues hasta aquí llegaría parte de la situación de lo que sería el tema, ¿sí? Hemos visto de alguna otra forma la fenomenología de Heidegger, de Edmund Husserl. Hemos visto también a Soren Kierkegaard y hemos visto de alguna otra forma, a Jean-Paul Sartre. Va a ser muy interesante su análisis. Voy a estar buscando la película adecuada para poder analizar bien esto. Para que ustedes la puedan analizar bien y puedan hacer este análisis. ¿Sí? Bueno, de alguna otra forma, pues recuerden de cómo va a ser la dinámica del examen. ¿Sí? Obviamente, ustedes entregan su trabajo y el día del examen hacemos la discusión respecto a lo que escribieron. Voy a tomar algunos aspectos de lo que hayan escrito y se los voy a ir preguntando personalmente a cada uno que por qué dijo esto o que trate de aclarar algún punto de su trabajo. Así va a ser la dinámica. Si lo sabe defender, ya la hizo. Ya tiene el otro 50%. A no ser que alguien de sus demás compañeros no esté de acuerdo y lo debata. Si no logra defenderlo, oops, I'm sorry for you. Le entran y así va a ser el juego del examen. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, profe. Así que prepárense, porque la carnicería ahora sí y va a estar buena ese día. Así que disfruten ese día, porque ese día incluso hasta van a poder poner zancadillas a su otro compañero si no les parece, pero recuerden, tiene que estar bien fundamentado. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Hoy les debo estar subiendo lo que es el libro. Y ya saben, es un análisis tomando en cuenta los puntos teóricos básicos de cada uno de los teóricos que yo les vaya a poner ahí. Y así es como voy a evaluar su trabajo. Lo voy a leer a conciencia y voy a evaluar si está respetando el análisis de acuerdo a las perspectivas y a los puntos de análisis de cada uno de esos teóricos para su 50% de su trabajo. Y el otro 50% que lo defiendan en la clase. Entonces nos estamos viendo hasta el miércoles. Así que tienen suficiente chance para entregar su trabajo. Voy a dar de chance para que entreguen su trabajo hasta las 5 de la tarde del martes. Para que me dé tiempo de leerlo bien y a conciencia. Y hasta me voy a leer con un buen cafecito. Entonces, por mi parte sería todo. Y les deseo el mayor de los éxitos en sus otras clases y en sus exámenes. Por mi parte sería todo y les agradezco su participación. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.